El ojo vierte lágrimas para ver si le ayuda para expulsarlo. La mano acude, primero con el dedo índice, pero la piedrita sigue ahí. Usted entonces usa toda la mano. Cuando esta no le alcanza para toda el agua que necesita, usted usa la otra mano también, ¿verdad? Y algunas veces, mirándose en el espejo, usted sopla a ver si puede, soplando, ayudar para sacar la piedrita. Es incómodo. Me imagino a esta ostra sufrir por el impacto de la arena, aunque es un grano pequeño, hay también un animalito pequeño que le cae. Le causa convulsión por el dolor difícil. Se cierra porque no quiere que venga otra arena. Y mientras se cierra, empieza a sacar un líquido, nácar, que va cubriendo aquella arenita, cubriéndola. Y allí, en medio del dolor, del sufrimiento del animal, va saliendo entonces una hermosa perla. Mientras mayor es el sufrimiento, más bella y apreciada es la perla que va a salir. Amados, ¿cuántos de ustedes, como yo, ha pasado por sufrimientos duros, sufrimientos difíciles, algunos sufrimientos vergonzosos que uno no quiere contárselo a nadie, pero Dios lo sabe? Estamos en el momento de amargarnos la vida para siempre o hacer que ese dolor se convierta en una bendición. José es de ese pensamiento. Sea lo que fuere, él permanece fiel a Dios. Pasa por sufrimiento grandes, el despegue de su hogar, de sus hermanos que lo venden, de un padre anciano que se gozaba al ver a aquel joven y le dan la noticia que ha muerto. Los capítulos más grandes para mí de la Biblia, uno de los capítulos más grandes, es cuando José se encuentra con sus hermanos y lo reconocen. José no sale como muchos de nosotros, sí, porque tú me hiciste me acuerdo la hora y el momento, mira, usted había anotado, me dijiste tal cosa o me hiciste tal cosa. Eso en cuanto a palabras. ¿Qué tal si le hizo algo? Bueno, eso no se lo borra más nunca. Y me lo recuerdo todos los días, cada vez pienso con eso, lo malo que tú eres. Porque usted nunca aprendió a convertir su derrota en perlas. Vamos a explicar un poquitito eso y vamos a ir aquí leyendo un poco con esto. Lo que quiero enseñar en esta tarde, si no aprende otra cosa, vamos a ir con esto. Podemos ser felices si queremos ser felices. No culpe a la vida, no culpe a sus padres, no culpe a su excónyuge, o a su ex pastor, o a su pastor actual, o un maestro de escuela dominical, o un diácono, o cualquiera. En el nombre de Dios, perdone definitivamente y resuelva hacer de eso una perla para la gloria de Dios. Hermanos, hay luchas a veces en la familia. Hay pruebas que nos vienen porque nosotros no somos sabios al recibir eso. Pensamos que nosotros somos los únicos que sufrimos. Pero mientras nosotros sufrimos, hacemos sufrir también a los inocentes. Convierta sus derrotas en perlas o su derrota van a enterrarlos. Por eso me encanta la historia de José, el patriarca. Experimentó el dolor más grande que el ser humano pueda sufrir, la traición y menosprecio de lo suyo. Fue vendido como un esclavo, difamado por una mujer locamente enamorada de él, encarcelado por un esposo ofendido, olvidado por un compañero de la prisión. Pero José tenía el derecho a sentirse derrotado, pero él no era de esos. Nuestro héroe descubrió cómo sacar perlas de sus derrotas y fue por ello un vencedor y un tipo del Señor Jesús.
Cuánta bendición hemos obtenido de este relato bíblico, los que por naturaleza somos soñadores. En esta verídica historia de José encontramos 5 maneras de transformar nuestras derrotas en perlas. Y ahora anote. Primero, enfrente sus derrotas con las virtudes que tienes. En el versículo capítulo 37, 5 dice: y José tuvo un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. José tuvo un sueño. José tuvo un sueño y se vio como un héroe en él. José no permitió que nada ni nadie lo apartara de su sueño. Él sería grande en la vida. Con la ayuda del Señor, él serviría de bendición a su familia y a su pueblo y a nosotros como creyentes en esta hora. José tuvo una respuesta para que el pecado no le dañara su sueño. La respuesta está en 3 idiomas. ¿Cómo se dice la respuesta? No. ¿Cómo es, hermano? No. ¿Cómo es? No. No. Sí. Nosotros respondemos así y seremos exitosos. José también, como joven, adulto o anciano, nos enseña que tener un sueño de grandeza para la obra de Dios no es pecado, es visión. No permitas que nada te quite tu sueño, mi amado joven y mi amado viejo también. Porque, hermano, no está permitido que usted deje de soñar para la gloria de Dios, así sea un viejito como Abraham que tenía 100 años. Debemos soñar y soñar grandes sueños para la gloria de Dios. No permitas que una prueba, ni que el dolor, ni tus complejos te roben tu sueño. Qué manera de descubrir lo que había en el corazón de aquel jovencito hebreo que vivía en una carpa en el desierto. Esa virtud de soñador le ayudó a enfrentar la envidia de sus hermanos, la calumnia de una mujer, el odio de un alto oficial del gobierno, la dureza de los años en prisión, olvidado de todos. Pero José era ante todo un soñador, y es muy natural que el sueño profético del faraón lo sacara de la cárcel, lo elevara de esta manera. José, el rechazado por sus hermanos, llegó a la cumbre del éxito como soñador. Su sueño se hizo realidad. Alabado sea el Señor por eso. 2. Enfrente sus derrotas del presente con las más dolorosas de su pasado. Él comenzó diciéndole: vosotros pensasteis mal contra mí. Bueno, el Señor me ha dado la bendición ahora. Todo el mal que me desearon, todo el mal que me hicieron, se quedó atrás. Yo lo dejé atrás, porque si no hubiera sido así, no estuviera aquí. Nuestra mente, hermano, es sumamente poderosa. Es capaz de 800 memorias por segundos. Trabajar sin interrupción las 24 horas del día durante 90 o 100 años seguidos. Es natural que los recuerdos del pasado le lleguen, pero compare sus derrotas del pasado con los logros del presente. Y al contrario también funciona. Compare las derrotas del presente con las victorias del pasado o del mañana. No hay obstáculo para una persona optimista y llena del poder de Dios. Leí en un boletín de una iglesia, decía lo siguiente, el pensamiento, y hasta me hizo reír cuando lo leí. Decía: el pesimista dice, mañana es lunes. Pero el optimista dice, hoy es domingo, y viviré, lo gozaré para la gloria de Dios. Así que, ¿qué día es hoy, hermano? Hoy es domingo, hermano. ¿Qué día es hoy? Hoy es domingo. Así que mañana ya veremos qué hacer. El relato nos sitúa ahora en el momento que hace grande a una persona. Ese instante en que podemos vengarnos de quien nos ha hecho daño y no lo hacemos. Enfrente de José están sus hermanos pidiéndoles perdón y muertos de miedo, asustados. Están hablando con el segundo allí
Y no es cualquier individuo en esa vida el que está en el poder, y todavía, que lo disimula un poquito, todavía el que está en el poder es dueño de la vida de aquel que está sometido. Ahí está él. Pero José les indica que en sus peores momentos que había pasado, él sabía que Dios había estado con él. Nada podía compararse al hecho de que sus hermanos habían pensado hacerle mal, sus propios hermanos. Pero ahora, por el contrario, en vez de la venganza, que es un triunfo de la carne, vino el triunfo del Espíritu y les habló al corazón de ellos, perdonándolos. Hermanos, no dejemos que los verdugos del pasado se conviertan en nuestros verdugos del presente. Hermanos, mucha gente todavía sufre porque su papá, cuando él tenía 7 años, quién sabe qué hizo. Teníamos uno de estos amados allá en Manasa. La esposa tenía que ingeniársela cada domingo para traerlo a la iglesia. Él venía prácticamente arrastrado a la iglesia. Yo no soy muy tonto, yo sabía que la esposa lo traía. Toda la iglesia tampoco es tonta, lo sabía igualmente. Así que nos pusimos a estudiar el libro, el famoso libro de Rick Warren, que se llama Una vida con propósito, hacia una vida con propósito. Ese domingo, que ya empezamos a estudiar, pocas semanas a estudiar, él llegó y dijo, pastor, y él nunca me había pedido la palabra para nada, pero llegó, pastor, me permite el púlpito, porque quiero decir algo. Hermano, yo estaba entre lo asustado. Si ese hombre dice una cosa que no está correcta, aquí me va a matar los hermanos más queridos de la iglesia. Pero ¿qué tal si Dios nos habla a todos? El hombre pasó su esposa y pasó su niña, una niña de 12 años muy preciosa. Lo rodearon las dos. Y él comenzó diciendo, en el Perú, de donde soy originario, mi padre hizo sufrir mucho a mi madre. Somos 4 hermanos y todos odiamos a papá. Una de las cosas que me llevó a salir del hogar fue que ya no lo toleraba más. Entonces, después nos vinimos a Estados Unidos, dijo él. Yo intentando olvidar a mi papá. Iniciamos nuestro matrimonio. Con mi esposa nos nació esta hija. Y la verdad, yo siempre he estado pensando, ¿cómo hacer que mi papá nos pida perdón a nosotros? Así que fue a un psiquiatra. Desde luego un psiquiatra es inconverso, hermano. Usted no va a conseguir nada bueno. Eso es como poner a un ratón que le cuide el queso. Bueno, ahí estaba él frente a aquel psiquiatra. El psiquiatra le dio lo siguiente: como ustedes son 4, traigan a su papá. Él se va a emocionar porque nunca ha venido aquí a Estados Unidos. Y entonces él dijo, no, él nunca ha venido. ¿Y qué tal si ustedes lo invitan? Porque todos sus hermanos viven en Estados Unidos. Y así lo hicieron. Trajeron al viejo, quizás lindando ya los 70 años, porque yo apenas tengo 68, cuando llego a los 70 hablamos de pasar viejo.